Preciosa mañana, el tiempo nos acompaña en esta jornada en la que hemos quedado aquí en Falces con el vecino de esta localidad, José Mari Sanz. Con él vamos a hacer un recorrido y vamos a conocer un poquito más del castillo de esta localidad. José Mari Sanz, buenos días. Buenos días. Bueno, esta es la toma, básicamente, sin piscina, sin campo de fútbol, sin edificios, pero un poco la vista panorámica que tuvieron cuando entraron los moros en Falces y vieron el castillo, ¿no? Sí, hay que suponer que era así. Como se puede ver, es una torre que está sobre una roca de la que se domina todo el término municipal de Falces, bueno, el término, lo que es el regadío. Y la imagen que tendría la torre no sería esa exactamente, porque en aquel momento era de sillares. Era el año 860 y cabe suponer que si lo tomaron ese año, el castillo era de origen visigodo como mínimo. Y esa es una teoría y hay indicios muy importantes de que primero hubo un asentamiento romano en el mismo lugar. Era una torre defensiva, no era un castillo, aunque le estamos llamando castillo, no era un castillo como puede ser el de Marcilla o el de Olite, ¿no? Sí, nada que ver. Es que cuando hablamos de castillos tenemos la tendencia a imaginarnos pues, uno de estos dos que hemos hablado, el de Olite, por ejemplo, pero esas son construcciones como mucho de la Baja Edad Media y esto pertenecería a la Edad Media Alta. Y son absolutamente defensivos y de vigilancia. Un recinto muy pequeño, aunque luego los árabes, unos años más tarde de conquistarlo, lo fortificaron al punto de convertirlo en una fortaleza prácticamente inexpugnable hasta que se desarrolló la artillería. Tenemos una maqueta de lo que es, una maqueta que además realizaste tú, creo, de lo que es este castillo defensivo y de lo que era un poco también el entorno, ¿no? Que yo creo que dista bastante de lo que estamos viendo ahora. Sí, no se parece nada. No se parece nada porque lo que hicieron es fortalecerlo de tal forma que lo hicieron a lo largo de todo el casco urbano con dos murallas y bueno, eso lo sabemos porque quedan restos y precisamente los restos más importantes están en el extremo sur y en el extremo norte, lo cual ya nos da dos parámetros importantes para ver las dimensiones. Y luego pues que para construir la maqueta hice un rastreo por todo ese barrio, bajando a los sótanos de las casas, comprobando dónde había restos de amurallamiento y haciendo un trazado marcando sobre un plano urbano, pues le di forma a las murallas. Algunas cosas son, digamos que inventadas, porque claro, hay sitios donde no queda nada, como la entrada a la torre, pero que era subterránea, según pude comprobar después. Yo creo que es una cosa interesante, pero eso lo veremos, esos detalles los veremos arriba en la torre. Maqueta, torre, túneles, mucho que recorrer para conocer un castillo, el de Falces, que ¿qué supone para los falcesinos? Bueno, pues para los falcesinos seguramente, porque es la tradición lo que nos ha llegado a nosotros, siempre se le ha conocido como el castillo de los moros, supongo que así le llamaron todo el mundo porque lo habían fortalecido ellos, pero el origen no es romano, no es árabe. Como mínimo, como he dicho antes, visigodo. Entonces es una cosa muy popular. Hay gente que no le presta demasiada atención, por ejemplo, como se le presta a Salvador, pero otros sí, y es una pena que los intentos que se han hecho, o al menos uno que se ha hecho para posibilitar que el gobierno de Navarra hiciese alguna labor de consolidación, cuando menos, ya no voy a decir de investigación, pero sí de consolidación, pues no han llegado a ningún sitio. Y tampoco, aparte de esa iniciativa, que fue estando yo en el ayuntamiento, creo que recordar, con el alcalde, no sé si era Jesús María Osejo, pero bueno, sobre los años 90-91, pues vinieron a ver, mandamos un escrito, vinieron a verlo sin decirnos nada y nos dijeron que no valía la pena. Lo cual a mí me dolió mucho, porque no creo que haya muchos torreones del siglo IX, no creo, o del VIII. Pero bueno, esas estamos. No noto una especial sensibilidad de los falcesinos sobre el castillo. Pero claro, entre mi generación y la actual,
O sea, hay un mundo, yo no sé la gente más joven que pensará, pero creo que se notaría en que hubiese inquietud para restaurar eso, para consolidarlo. No se intenta, ¿no? Es una pena, nos estamos encontrando esta pandemia que nos está haciendo a nosotros también reinventarnos y empezar a poner en valor, ¿no? Edificios y, bueno, pues de alguna manera todo el valor artístico y histórico también que tienen nuestras localidades, y nos estamos encontrando, José Mari, con una, bueno, pues iba a decir dejadez, no sé si a lo mejor es decir mucho, pero sí un no dar valor o no poner en valor, ¿no? Muchas de las cosas que tenemos, que yo creo que vamos a terminar arrepintiéndonos conforme pasa el tiempo. Sin duda, y creo que efectivamente como mínimo hay esa falta de sensibilidad, porque en el prólogo del libro del castillo, para el cual hice la maqueta, lo prologó María Ángeles Mezquiri, que es una más que reputada arqueóloga, dice que todas las estancias de las que hablo, que es muy posible que estén y que un rastreo daría con ellas porque eran muy típicas de este tipo de castillos, que aprovechaban todas las oquedades de la roca o abrían cuevas para hacer este tipo de obras. Y bueno, así estamos. Nos queda por descubrir, es un pequeño Egipto, ¿no? Que también dicen que haces una excavación y te encuentras ahí una tumba o algo de valor. Bueno, pues salvando muchísimo las distancias, pero para nosotros puede ser... Has exagerado bastante. Yo siempre barriendo para casa, ya sabes. Sí. No, quiero decir que no es solamente lo que estamos viendo, ¿no? Para nada. Sino todo lo que se podría descubrir con un trabajo minucioso, ¿no? Además hay testimonios de hallazgos, sobre todo durante el siglo XX, que es los testimonios que nos han llegado a nosotros, ¿no? De monedas, de objetos de aspecto romano, en fin, que hay cosas. Que se han encontrado, ¿no?, en la zona. Sí. Y la última moneda romana se encontró sobre los años 50 y a través de Carlos Mendívil, porque el que la encontró se la regaló a Carlos Mendívil y Carlos Mendívil se la dio a María Ángeles Mezquiri para el museo. Estamos hablando del siglo XX, una moneda romana en la torre. Pero ya se habían encontrado otras, y en las enciclopedias ya podemos leer que en el siglo XVI o el XVII, y ahora mismo no recuerdo, se encontraron monedas romanas. Dice en un lugar con la apariencia de mina abandonada en el entorno del castillo. Hay muchas cuevas por allí, pues podría haber sido en cualquiera de ellas. Bueno, pues vamos a ver esa maqueta, si te parece, que está en el centro cívico. Sí. Vamos a ubicarnos de cómo era este entorno de este castillo defensivo, de este castillo fortaleza, y vamos a introducirnos también en alguno de los túneles para que nuestros espectadores puedan conocer un poquito más del castillo de Falces. Centro Cívico de Falces, maqueta realizada en 1993 y donada además al pueblo de Falces por José Mari Sanz. José Mari, aquí nos podemos hacer una idea de lo que se encontraron los moros cuando llegaron a Falces. ¿Cómo le llamaban a Falces ellos? Ellos le llamaron Falasam, en su idioma, en árabe, Falasam. Y supongo que así se llamaría durante el periodo que dominaron ellos Navarra. Bueno, Navarra no, Pamplona. Entonces estamos en la reina de Pamplona. Pero ya en cuanto se fueron ellos, y como el idioma culto era el latín, supongo que recuperamos el falcés, aunque en los textos antiguos aparece falcis, falcibus y alguna otra variante. Pero claro, también se obedece a la evolución del idioma. Llegan los moros, se encuentran con esto, ¿se lo encuentran ya hecho o solo la torre y ellos terminan de edificar? Se encuentran la torre en el año 860. Y lo que terminan por construir aproximadamente 20 años después es toda esta fortaleza. Que esto está en un extremo que se conserva, menos la puerta, se conserva este paño de muralla, se conserva, y se conserva también el extremo norte. Entonces, hacerlo fue relativamente sencillo porque constituyó la investigación en visitar todas las viviendas del cortijo, los bajos o las traseras, para ver dónde había restos de muralla. Y encontramos, si ahora entramos al barrio del Cortijo por esta zona, es decir, desde la iglesia, que se sube por aquí, encontramos que en la calle las viviendas que están colocadas a la derecha están sobre esta muralla, esta primera. Y las que están a la izquierda están apoyadas contra la roca que está cortada verticalmente. Y luego, bueno, quedan muy poquitos vestigios, pero bueno, donde no había nada, lo que hemos hecho es empalmar con el otro siguiendo la misma línea, ¿no?
porque las almenas, como puedes ver, son cuadradas, pero en su época serían puntiagudas, que era la forma de construir de los árabes. Y de hecho, los primeros escudos municipales, el escudo que está en la torre, las almenas son puntiagudas. Pero esto a esta escala, para hacerlo de esa manera, era muy difícil, a mí me resultaba complicado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se conserva este paño de muralla, este rebellín. Que todo eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Lo veremos, sí. Cuando subamos arriba veremos algunas características de la torre. Es reseñable porque tiene, no sé si se podrá ver desde ahí, tiene una línea de saeteras en la parte alta de la torre y estaba muy bien fortificado. Le dejaron la entrada, que no sé si estaría cuando nos llegaron, probablemente sí, es ese túnel, este que tenemos aquí, es la entrada al castillo de entonces. Y como veis, aquí no hay construcciones de ningún tipo, habría alguna, pues a lo mejor de almacenaje o algo así, pero básicamente es una fortaleza defensiva. Y esto debió de servir el año 924, cuando Abderramán hizo su campaña contra Pamplona. En Peralta estuvo un par de días y yo nunca había reparado en eso hasta el otro día. Y según las crónicas, produjo centenares de muertos. Una masacre, ¿no? Es de suponer que muchos escaparían. Avisarían a los de Falces y ellos se refugiarían aquí y ayudarían a los de Falces a repeler a Abderramán, que no pudo conquistarlo. Y eso no deja de ser una paradoja, que era una construcción suya y que no pudo tomar. Y que se volvió en su contra, ¿no? A su vez. Bueno, se limitó a quemar todos los sembrados, a arrasar el pueblo. Luego se fue de aquí a Tafalla lo arrasó también, el castillo, pero este no lo pudo tomar. O sea, que en Marcilla tienen a Suana de Velasco y aquí tienen al pueblo de Falces, ¿no?, que se refugió de alguna manera en la propia creación del propio Abderramán y que gracias a ello pues también repelió ese ataque, ¿no? Y de todos modos fue una fortaleza invista incluso cuando el ataque castellano de 1378, que lo destruyeron casi todo, pero no la torre no pudieron con ella, aunque sí sospecho que la destrozaron porque tiene una especie de cono para sujetar la torre y eso parece materiales de derribo, es decir, que en algún momento medio la derruyeron y con los desechos los acumularon así en forma de talud para sujetarla. Y así ha llegado a nuestros días y realmente no está muy deteriorada por el tiempo, está deteriorada por los bombarderos, porque como no tenía ningún interés militar, Cisneros se olvidó de esto y no lo molestó. Además, el marqués de Falces, como era vasallo de Fernando II, pues tampoco podía esperar ninguna fechoría por aquí. Sí. Un castillo, una torre, una fortaleza que también dejó su punto en la historia con Fernando el Católico. Sí, claro, porque precisamente el marqués de Falces, que era a quien había hecho marqués él, era el propietario de este castillo cuando se ordenó la demolición de todos los castillos en Navarra. Este no lo tocaron. Ya realmente tampoco hacía falta porque había artillería y ante la artillería esto no tenía ningún valor, ¿no? Pero sí que lo tuvo. Además, como los castillos de Funes y otros, estaba en la frontera del Reino de Navarra, primero con el reino musulmán, después con Aragón y con Castilla, que siempre estaban peleándose. Entonces jugó un papel muy importante en ese momento, sí, como lugar fronterizo. Después ya con la llegada de la artillería, ya en el siglo XV pues, se abandonó y bueno, poco a poco se fueron desmontando las murallas, se fueron construyendo viviendas dentro de lo que fue el castillo. Y una cosa que cabe reseñar, que pienso yo que es el de que esto fuese tan resistente, es la forma de las murallas. Digamos, la puerta principal sería esta, que esa, claro, la he rehecho yo después de ver montones... Esta puerta, ¿no? Sí, montones de puertas de castillo, es decir, dos puertas separadas con un rastillo en medio y un agujero arriba pues para echar piedras o agua hirviendo. Y luego tenía dos puertas pequeñas para que pasara el personal, para que entrase el personal. Pero fíjate cómo están diseñadas. Que esto para la época es una modernidad, porque este sistema yo creo que se inventó en el siglo XVI o el XVII. Una pequeña puerta aquí, que si vienen a romperla, les pueden atacar por la espalda y por los laterales. O sea, muy difícil de... Muy bien pensado, ¿no? Y aquí nos ocurre lo mismo. Esta todavía está más embolsada. Si intenta romper la puerta, aquí no queda nadie. Acorralados, ¿no? Aquí no queda nadie.
Entonces, yo creo que esa es una de las circunstancias. Y luego, claro, que aquí que había muchísima gente. Aquí se podía refugiar todo el pueblo y el año 1924 me imagino que serían muchos los peralteses los que vendrían huyendo, pues porque allí hizo un desastre en dos días, deshizo todo lo que había. ¿Dónde se iban a refugiar? Y bueno, pues esto es lo que hemos tenido. Que la torre, que ahora está parcialmente derruida, falta esta sección, está en forma de talud y es aquí donde solemos ver los encierros. Esta parte que está caída se conservan, lo veremos arriba, bastantes restos de edificaciones a nivel del suelo. Y esto vendría a ser más o menos lo que sería el patio de armas con la salida desde aquella otra entrada. Entraba, atravesaba las rocas de lado a lado. Por debajo de las rocas. O entre dos, puede que sean dos rocas, como no se ha hecho ninguna prospección. Y ahí estaba, se podía subir a la torre y de la torre a la terraza, que está llena de saeteras, incluso se conserva un asentamiento de artillería, que está impecable. Un asentamiento que cubre todo el camino al Salvador, porque el Salvador también se fortificó como apoyo militar para el castillo. Entonces, bueno, como comentaba antes, es una pena que no se haya investigado, pero es lo que hay. Y luego las leyendas nos han hablado siempre de túneles. Hay dos que yo los he constatado. Que esta es la cueva donde se encierran o se encerraban las vacas, tiene una grieta bastante profunda por este lado que conecta con esta otra. Que aquí la tengo fuera del castillo. Después de hacer la maqueta es cuando constaté que esa cueva se conectaba con esta otra. O sea, que estaría dentro de la fortaleza. Efectivamente. Que esto yo lo cerré así porque es como mejor me pareció, pero evidentemente esto venía recto y luego de aquí iba aquí. Pero no era cuestión de romper la maqueta y volver a hacerla. Entonces, ese existe porque es que además se dio la circunstancia que cuando yo estaba investigando abajo, moví unas piedras, se me cayeron un montón por encima y vi la luz de una puerta que ya había visto yo en esa cueva, pero que me pareció un poco fantasía, que mi imaginación y tal, porque cuando lo dije, joder, parece un pequeño túnel así tapiado, pues era. Luego tenemos otro que está en la plaza del Fosal, que vendría a ser el agujero, tiene unos 9 metros de profundidad y muere al pie de la muralla. No sabemos si la traspasaba o no porque está lleno de tierra, pero está parcialmente revocado de ladrillo, el suelo y las paredes. Es muy bonito, muy pequeño, hay que pasar en cuclillas y lo tapa, por decirlo así, está inserto en una casa que es del siglo XIX. El túnel, yo no sé, el ladrillo no sé datarlo y si hubiese encontrado alguna vasija, igual algún trozo de vasija, con eso igual hubiese podido. Pero bueno, si daba servicio al castillo, estamos hablando como muy tarde del siglo XV y la casa se hizo en el XVIII. Esto era un fosal. ¿Dónde estaba ese túnel? Pues cabe suponer que habría o bien una construcción donde guardaran herramienta para abrir las fosas y tal, o era un carnario, como se llamaba entonces, ¿no? Un mausoleo, vete a saber. Pero se ve claramente que no pertenece a la casa porque está a distinto nivel. En las imágenes yo creo que esas cosas se apreciarán. Estos túneles al final lo que daban era acceso desde lo que ahora es el pueblo al recinto amurallado, ¿no? Claro. O eso o salida, ¿no? No sé. Entrada o salida, claro. Sí. Pero claro. Pero luego, José María, aunque perdones, encima de estos túneles se han construido viviendas. O sea, que hay viviendas en Falces que tienen estos túneles en el subterráneo de las mismas. Tenemos otra casa que si nos da tiempo la veremos. La calle se llama la calle de la Mina, que yo inicialmente pensé que, bueno, la calle de la Mina, como quien dice la calle del Prado, la calle que conduce a una mina. Pero cuando empecé a leer sobre esto me di cuenta, o supe, que esos túneles se les llama minas. Y bueno, pues la calle de la Mina. Luego ya tuve la versión de alguien que había bajado, me contó cómo estaba y cómo se llegaba al túnel, y el día que fui con un señor a ver si lo encontramos perfectamente siguiendo las indicaciones de aquel señor. Pero no queda nada. Y eso tiene una explicación sencilla, y es que en el año 1928, se puso en Falces el agua corriente, y entonces al abrir las calles la mina la rompieron. Pero el agujero está tapado de fuera hacia adentro de la casa. O sea, es una obra posterior, eso se veía clarísimamente. Bueno,
Claro, cuando te dicen un túnel al castillo, como no tenemos más referencia que aquella, pensamos que es a la torre. No, simplemente pasar a la muralla y nada más. Yo creo que en todos los casos. Incluso en el de la iglesia, que en la iglesia también hay una curiosidad, porque hay dos altares que son de finales del 18, los primeros años del 19. Son gemelos, se encargaron a la vez. Y uno de ellos tiene una puerta camuflada. ¿Para qué sirve una puerta? Si no hay algo detrás, ¿no? Entonces se habla mucho del túnel de la iglesia. Pero en los años 60, que yo era chaval, pero ya tenía fuerza y íbamos a ayudar. Cuando se levantó el suelo de la iglesia, pues aparecieron multitud de tumbas, sarcófagos, todas estas cosas las sacaron. Y si había algo, lo sellaron y ahora es absolutamente imposible ver o saber qué había allí, que igual no era más que una cripta, pero no lo sabemos. Pero la puerta se pone para que no se pase, o para que no se pueda entrar o para que no se pueda salir. Y está camuflada, y son dos altares idénticos, porque si fuesen de distinta época, o que lo han recogido en otro templo y lo han traído aquí y tal, pero no es el caso. Bueno, y ahora de aquí ya nos vamos a meter en harina, vamos a pisar terreno. ¿A dónde nos llevas? Pues vamos a subir a la torre, vamos a situarnos en la antigua plaza de armas, y de allí veremos las ruinas y algunos detalles de la torre que creo que son interesantes. Casi cuesta del pilón, en torno del pilón, José Mari, qué diferente a cómo se ve esto en el mes de agosto, aunque tiene también su encanto. A mí me parece una zona preciosa y, como no, también una vista increíble de lo que es El Salvador y de lo que es el propio castillo del que estamos hablando hoy, ¿no? Lo que ocurre es que para apreciar un paseo por estas zonas debes de tener un mínimo de conocimiento del terreno que estás pisando y qué estás viendo, qué es lo que ves. En nuestro caso, este es el extremo norte de lo que era la fortaleza o castillo de los moros, y podíamos reseñar desde esa cueva que tenemos ahí que al fondo hay restos de construcción, y luego si vamos deslizando la vista hacia la derecha veremos muchas piedras de caliza, incluso restos de ladrillo y soleras, que yo creo que se apreciarán bien desde la cámara, que son restos de edificaciones del castillo. No, eso ya es mucho decir, si era del primer castillo, del de origen visigodo, o es posterior. Pero bueno, estaba construido toda esta zona. Por eso, al hacer la maqueta, me marcó los dos puntos principales: el extremo norte, que es este, y el sur, que hay un tramo de muralla que se conserva muy bien, pues también. Y luego, pues ya de arriba, lo que haremos es ver los detalles de la propia torre. Este paso que vemos aquí, hay que ver el monte que tenemos aquí a la derecha, que se ve perfectamente que los estratos coinciden con los del otro lado. En su momento era donde estaba la cueva que hemos visto en la maqueta para entrar, el túnel, digamos, la cueva no, el túnel. Posteriormente se derrumbó, ¿no? Ese túnel vendría por donde estamos nosotros y entraría, que ahí sí el hueco se conserva muy bien, al interior del castillo. O sea, que esto digamos que estaría bajo tierra, donde estamos ahora, tierra, ¿no? Esto sería un túnel, sí. Y luego, de ese pasillo que llega hasta el otro lado, hasta la plataforma del otro lado, se bajaría a las supuestas estancias que hay en la parte inferior, que hay testimonios, pero como no se ha investigado, pues hay que darlo por supuesto nada más, ¿no? Y la subida al torreón. Y luego del otro lado veremos que del torreón
se puede subir a la parte alta, que es donde estaba la pieza de artillería de la que se conserva una grieta ahí, que es por donde hacían los disparos, cubriendo el sendero al Salvador, que también estaba fortificado como ayuda militar, y hay también una línea de saeteras orientadas al monte. No hay nada de documentación al respecto. Lo que hay es testimonios de gente, sobre todo de un chico que era un terremoto, que no paraba quieto. Él contaba cómo ahorraba dinero para comprar cuerda, me explicó a qué roca la ataba y de ahí cómo se bajaba a una habitación inferior, estaba a oscuras, claro, bajaba con cerillas y velas. Y allí rescató una daga, una especie de pendiente de bronce de época árabe, no cuadra mucho, tira más a romano, ¿no? Pero bueno, es lo que podrían ser estancias donde se vivía de alguna manera, ¿no? No, creo que sería de almacenaje. Para vivir me imagino que aquí a nuestro lado, por la parte de allí, habría alguna construcción, alguna casa, pues para el retén que habría aquí, que no serían muchos soldados. Sí, igual almacenaje de armas o almacenaje de botines, víveres, ¿no? O víveres. También un lugar que no hemos encontrado, porque hay referencias a la compra de cuerda para el pozo del agua. O sea que tenían pozo, pero no lo hemos localizado, no sabemos dónde pudo estar. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo, si te parece. El castillo, claro. Ahora que ya hemos subido y ya que estamos arriba, por cierto, las vistas maravillosas, ¿eh? Sí, está muy bien. Seguimos recorriendo el castillo, José Mari, desde este punto de vista, ¿qué destacamos? Sí, bueno, de aquí podemos ver, quizás mejor que del otro lado, dos cosas importantes. El talud de refuerzo que se fue haciendo con desprendimientos, digamos, de batallas o de lo que fuese, seguramente de batallas, para sujetar la torre. Y a continuación vemos una línea recta, que es una pared de sillares de piedra, que eso sin duda corresponde a la primera torre. También sería la parte alta, sería también de sillares, algunos se conservan todavía colocados en su sitio. Y debajo de esto estaría, antes hemos visto la entrada, estaría la salida a esta plataforma en la que nos encontramos, y del centro aproximadamente hay un agujero que está justo donde empieza la bóveda, en la vertical, que debía de ser la subida a esta zona, lo que en castillos más modernos sería la sala de armas, o una cosa así, ¿no? Como son pasos muy reducidos, que hacía muy fácil la defensa, claro, porque un par de individuos con arcos no permitirían que entrase nadie a la torre. Los alrededores los podían conquistar, pero la torre era prácticamente imposible. Y arriba, pues si tenían comida y agua, podían aguantar pues, lo que quisieran, ¿no? Entonces parece que la torre está sobre dos rocas diferentes, tiene esa bóveda que es bastante profunda, y es curioso porque no tiene aparentemente nada que la sujete, no tiene un arco de piedra que la sujete, nada, es todo la argamasa, se sujeta por sí misma, aunque es muy gruesa, es muy gruesa. Una construcción atípica quizás, ¿no? O no lógica para hoy en día, ¿no? Para cómo Pues estamos sí, acostumbrados hoy en día. En esos tiempos sí.
Y de ahí, a través de una trampilla en el techo, se accedía a la parte alta de la torre, que tiene 2 metros y pico, los antepechos 2 metros y pico, y es donde está orientada Salvador. El asentamiento de artillería está en cemento, muy bien conservado, y bueno, y los muros en general también están bien conservados. Como tiene un asentamiento muy sólido, pues se conserva bastante bien. Entonces esto es lo que nos queda, a falta de que algún día alguien promueva que esto se investigue y que el Gobierno de Navarra ayude, porque claro, esto evidentemente requiere no solo gente especializada, sino también recursos económicos que el Ayuntamiento hoy por hoy no tiene. Y una inversión, como dices, ¿no? Sí, Importante, sí. pero estamos dejando perder lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos. Me refiero a lo poco porque ya, bueno, pues cuanto más se tarda en meterle mano al tema, más se deteriora todo. Claro. Y bueno, y al final vamos a terminar perdiendo, ¿no? Esta riqueza que es también parte de donde venimos. Bueno, esperemos que llegue un momento en que alguien se interese y se haga algo por recuperar lo que queda de nuestro castillo. Un castillo que vamos a bajar ahora a lo que es ya el pueblo de Falces para ver esos restos de torre, de la muralla, y para ver también parte de los túneles, ¿no? Sí, que de los que hemos estado hablando, Sí, que sí, también sí. me parece muy interesante que podamos verlos y conocerlos. Pues muy bien, pues a ver cuando queráis. Callejeando ya por Falces, ya hemos bajado del castillo y nos encontramos en la calle La Mina, precisamente, que no hace referencia a la mina que todos nos puede venir a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de mina, sino, como bien nos has comentado, a esos túneles que también se denominaban así, se denominaban mina, porque aquí precisamente hay uno de ellos, ¿no? Sí, hay dos que son míticos, uno es el de aquí, quizás el más mítico de todos. Parece que existió porque el nieto de una señora que vivía aquí, cuando era chaval, jugaba mucho por la bodega y me contó que se bajaba con velas y que el viento le apagaba las velas. Y yo, bueno, y si ahora vamos, ¿cómo lo localizamos? Y dice, que es muy sencillo, te va a hacer un dibujo. Me dice, estamos hablando del año 95. Me hizo un dibujo y vine con el señor que tenía las llaves de esta casa, porque esto lleva abandonado muchísimos años. Y siguiendo sus indicaciones llegamos a un lugar que lo único que faltaba es la verja, que nos dijo que tenía una verja. Lo demás estaba todo tal cual. Y bajo la cimentación de esta pared encontramos un hueco que se había rellenado de adentro hacia afuera. Al revés, de afuera hacia adentro de la vivienda. Y bueno, pues tiene que ser esto. Pero ya no pudimos ver nada más. Y ya después, elucubrando, la mina pudo estar perfectísimamente, pero en 1928, que es cuando se puso el agua corriente en Falces, y los saneamientos pues, lo romperían, eso es imposible. Y vamos a acercarnos un poquito, José Mari, si te parece, para decir más o menos a qué altura podría estar Pues por debajo del suelo, por lo menos medio metro. Pero bueno, más o menos a esta altura nos decías, ¿no? Hay una marca, yo no sé si esto es casualidad. No, por debajo de la cimentación, por debajo de la cimentación de la casa. Pero más o menos a esta altura. A esta altura, digamos, del suelo que estamos pisando. Y aquí, ahora, claro, subiríamos Sí, o entrada o salida al castillo. Sí, no sé si subiría recto o haría alguna curva, no lo sé. Hay una historia que la contaba un tal León, y decía que un día con un amigo suyo vinieron y se metieron por el túnel. Y que a él le dio mucho miedo y se volvió y se quedó aquí, pero el otro siguió adelante y al cabo del rato que le llamó a gritos de dentro del Salvador. Bueno, como los dos están fallecidos desde hace 1000 años, imposible comprobar nada, ¿no? Y por lo que he explicado antes, que con las obras, lo que hubiese,
se rompió. No lo podemos. O sea, tampoco sabemos exactamente el acceso que se tenía desde los túneles. No, pero sí te puedo decir que de mi generación y gente más joven, porque este chico del que te he hablado es bastante más joven que yo, siempre hemos soñado con este túnel. Con meternos por aquí, con encontrar armas, con encontrar un tesoro, con encontrar un esqueleto. Bueno. ¿Tienen leyendas? De aparecidos, por ejemplo. De aparecidos, no lo sé, de alguien que haya entrado y en fin. Sí, la leyenda esta de este señor que al parecer lo cruzó y apareció. ¿En El pero Salvador? Lo más común es de gente que ha intentado entrar, que cuentan que había mucha corriente de aire y se les apagaban las velas, y entonces, como no había linternas, pues con la vela apagada nadie se jugaba mucho por ahí, ¿no? Y es todo lo que sabemos. Pero sí que nos has hablado de entrar y encontrar objetos, eso sí, ¿no? No, aquí no. En los túneles no, eso era más en la zona del castillo, ¿no? La zona del castillo, la zona del castillo. Aquí solo podemos decir que al parecer hubo uno y nada más, realmente nada más. Y que todos hemos soñado, bueno, muchísimo con este túnel. Yo personalmente, pero claro, como yo, todos los chavales, pues eso, pues de andar, encontrar un esqueleto, encontrar una moneda o una espada. Sueños, ¿no? Sueños, fantasías de adolescentes o de niños, ¿no? Casa, por cierto, barroca, también aquí en Funes, en Falces, perdón, con los arcos mudéjares, ¿no? Sí, esta es una construcción bastante frecuente aquí. Probablemente porque vendrían a trabajar aquí albañiles aragoneses que dominaban este tipo de arquitectura, y lo mismo hacían arcos, que también hay muchos aleros mudéjares, pero hay bastantes que son originales. Hay casas, de la época. En toda esta zona hay casas con unos aleros impresionantes. Sí, preciosos, preciosos. Además están catalogados. Entonces, bueno, pues es eso. Hay también palacios que tienen dibujos geométricos en las fachadas, que es una técnica típicamente aragonesa. Porque ¿de qué siglo estamos hablando? Porque esto, me decías, la mayoría de Falces... El 17. En 16-17 se construyen la mayoría de las viviendas. Sí, ¿no? Del casco urbano, prácticamente, es el 16 y el 17. Hasta esa época seguramente se sobrevivió con viviendas mal restauradas después de que los castellanos, en 1378, quemaran todo el pueblo. Desapareció la gente, se habían pasado las pestes, Falces tenía 1/3 de la población que había tenido, y entonces el rey se vio obligado a quitarle los impuestos para que pudiesen ir rehaciendo, pero claro, ni había dinero ni había gente. Me imagino que malvivieron como pudieron hasta que en este siglo, por algún motivo, hubo dinero y empezaron a edificar. Hay construcciones muy grandes hechas a la vez, que luego se seccionaron para viviendas individuales. Pero prácticamente todas, alguna hay del 16, pocas, la mayoría del 17. Recorremos Falces, vamos en busca de otro túnel. Sí. Pues mira, como podéis ver, eso es la Plaza del Fosal, y es porque esto fue Fosal, y lo fue hasta 1815, no, 805 o 6. Cuando hablamos de Fosal, ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de un cementerio, y el único vestigio que queda del cementerio es San Pedro, que está en la hornacina de encima de la puerta, vigilando todavía el territorio. O sea que aquí hubo cementerio. Exactamente, hasta 1806. Y desapareció con una orden de Carlos IV, que la emitió a finales del siglo, los últimos años del siglo XIX, y no se aplicó hasta entrados ya la promulgó a finales del 18 y se aplicó en los primeros años del 19. Y esto dejó de ser cementerio en el 1806. Y a partir de ese momento es cuando esta casa se construyó. La fachada
nos dice que es del siglo XIX, porque es de estilo italianizante. Entonces es el siglo XIX. La curiosidad de esta casa es que detrás de esa estancia esconde un túnel que muere a los pies de la muralla, que está detrás. Entonces tenemos que pensar, porque aquí obviamente no pudo haber edificios, que ese túnel partiría o bien de una cripta o bien de una caseta de herramientas o algo parecido. Pero es un túnel muy curioso, tiene 9 metros de largo, 1,10 metro de anchura y parcialmente está revestido de ladrillo caravista. Yo tengo oído a mi hermano, que los de críos, que se metían ahí, pues basta que los críos estaban siempre jugando a guerras y cosas, que se metían en el refugio, los del barrio, y eso, que esto era una especie de descanso de los soldados, pasaban lista todos los días, en fin, que esto era un sitio donde había movimiento de cuando la guerra, vaya, porque venían aquí a descansar los soldados. ¿Esta casa es vuestra, de la familia? Esta casa la compraron mis padres a un señor, y ese señor se hizo otra casa aquí, y se ha hundido esta, y esta no existe, y esta está bastante bien todavía, está bastante bien. ¿Y los túneles no los habíais visto? No, sí, pero yo nunca me había metido. ¿Sabíais que estaban? Sí, hombre. Eso estaba, ya te digo, mi hermano el mayor, que ahora tiene 90 años, se metían ahí con la cuadrilla, con los chavales que estaban por el barrio, en fin, muchas veces. Pero no sabemos para qué eran esos túneles, ¿no? Se imagina que era para refugio de las guerras. El túnel datado no. Lo único que se puede apreciar es que es medieval, nada más. Y obviamente es que muere al pie de la muralla. Eso obviamente es un túnel que traspasaba la muralla, pero que está hundido en la actualidad. No podemos datar la fecha, pero sí antes del siglo XV, porque en el siglo XV ya el castillo se abandonó y naturalmente tuvo que ser anterior. Pero como decía antes, esto era un fosal, la casa no existía. Vaya, habría o bien una caseta de herramientas o una cripta, y en la cripta tendrían la entrada al túnel, que no haría más que cruzar la muralla y bueno, salir ya al lugar cubierto. La muralla la tenemos aquí mismo, que ya tomarás unos planos después, y veremos también un rebellín que tiene, que está medio oculto porque lo está utilizando una familia como huerta, pero es muy curioso porque en una edificación tan temprana, tener ese tipo de defensas que son del siglo XVII, las habituales, pues es bastante chocante. Y entonces lo que hace es cubrir una de las puertas, digamos, peatonales de acceso, que era un punto débil del castillo. Entonces lo que hacía es cubrirlo por la espalda, para que no pudieran asaltarlo, sí. Bueno, pues vamos a verlo. Pasa. Este es el acceso, bastante pequeño y estrecho. Sí. A ver, porque tú eres alto, pero Sí, aún así... tiene 9 metros, mide de profundidad. 9 metros de largo. Sí. Aquí tenemos 3 que están revestidos de ladrillo caravista, también el suelo, ¿eh? Lo que pasa es que la tierra se ha extendido y no lo veo. Pero esto es posterior, el ladrillo caravista, sí, ¿no? No, yo creo que es de la época. ¿Sí? Sí, yo creo por el tipo de construcción y del ladrillo yo creo que es de la época. Porque esto no es una bodega, digamos, como podía haber en otros sitios, porque obviamente con esta estrechez cualquier cosa que deje una tinaja o cualquier cosa pues para que esté el agua fresca y tal, impediría entrar. Entonces, cuando se hacen cuevas como bodega, pues se hacen anchas, ¿no? Sobre todo anchas. Y este, como ves, es estrecho. Y muere porque lo medimos por fuera al pie de la muralla. Entonces la finalidad de esto parece bastante clara. Aunque no lo podemos ver, ¿eh? Habría que excavar y bueno... Eso ya es otra historia. Y esto, donde termina, ¿se podría, lo que decimos, seguir excavando para ver un poco si hay una continuidad? Sí, ¿no? Nosotros no, pero... No, trabajos arqueológicos ya... Sí, claro que podrían hacerlo. Y maduro la idea de decirles a los departamentos de arqueología del gobierno de Navarra si tienen interés de venir a verlo y datarlo. Hacer una valoración más exhaustiva, claro. ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar un poquito más. Dame la mano. Y ¡epa! Cuidado con la cabeza, ¿eh? Sí. Que es, la verdad, estrechito. 1,10 me parece recordar que... ¿De anchura? ¿Pasas delante? Igual no, mejor. o pasas tú. Bueno, yo lo único por darte. ¿De las paredes? Sí, en esta primera zona hay que el ladrillo caravista y luego ya es la roca, ¿no? Exacto, sí. Ajá. Esto seguramente está revestido porque la casa está sobre esta parte del túnel.
y aquello está sobre un pequeño descampado que hay detrás. Este no es el único túnel que hay en Falces, ¿no? Hay muchos túneles, ¿no? No, hay uno que todavía se puede ver y otro que desapareció en el año 28, cuando pusieron las aguas en el pueblo. Mira, ha variado esto, desde la última vez que lo vi ha cambiado. Esa piedra de la derecha parece que ha descendido un poco. Y la grieta que hay allí no la recuerdo yo tampoco. Claro, es que esto si no se cuida, ¿no? Claro. Como todo. Sí, como todo. Si no se apuntala, además la parte superior, como está descubierta, pues las lluvias y todo eso... Aquí muere, ¿no? Sí. Exacto. ¿Vale? Aquí arriba estaría la puerta principal de acceso al castillo, que supongo sería una puerta defensiva, ya sabes, con doble puerta, y alguna chonera arriba para arrojar pues, agua hirviendo o piedras o saeta, lo que fuese. Y por debajo de esta muralla es por donde pasaría el túnel que hemos visto, ¿no? La casa, que el túnel empieza donde está la viga central, sí, y termina pues, prácticamente, igual no llega a la muralla, pero cerquita. Este es el lado sur. Era una muralla gruesa, como habéis podido ver de ahí, y en los años 60, siendo yo chaval, recuerdo perfectamente, tal y como vemos al final, que está elevada sobre la calle, aquí también lo estaba. Sobre que lo que ocurre es que cuando fueron a pavimentar, la rompieron para darle anchura, porque entonces las rocas estas salían más a la calle. Y entonces, bueno, pues la rompieron, pero bueno, se ve, hay un tramo grande, allí adelante hay un rebellín que no podemos ver, y avanza casi hasta la primera subida peatonal al cortijo. No, es un tramo grande y se conserva muy bien, pues porque está ahí protegida y es muy sólida. Y porque es una zona a lo mejor en la que no hay tanto acceso, ¿no? Como puede haber en otras zonas del pueblo. No pasan vehículos pesados por aquí, y entonces, bueno, se ha conservado bien, sí. Pero ya ves que no está cuidada en absoluto, por ejemplo, para que el turismo la pueda disfrutar. Y la pueda ver y se haga una idea también de la dimensión del castillo. Sí, porque aquí estaría la puerta principal, que vendría a cerrar de esa esquina, más o menos seguramente esa cueva estaría dentro, y aquella otra que se ve allí, que las tapiaron por seguridad, pues porque eran dependencias que eran útiles para el castillo. Estamos en el corte vertical de lo que fue el camino principal de acceso al castillo. Es un camino que estaba pavimentado, como se puede ver ahí, con un canto rodado, colocado verticalmente, como solían hacer las calzadas los romanos, los caminos los romanos, y parece ser que posteriormente, ya con otro tipo de material, se volvió a hacer otro nuevo ahí. Entonces, bueno, esto es una incógnita, si venía a esta zona de aquí, que hay un campo ahí que se llama Huerto del Rey, que es significativo, o simplemente continuaba para allí. Lo que está claro es que si tenía un pavimento era porque por aquí pasaba alguien importante, fuese el rey o fuese el alcaide. El rey supongo que no, pero el alcaide sí. Entonces aquí está bastante abandonado, se perderá, porque esta tierra es tierra suelta y con las lluvias y esas cosas pues se va desmoronando
Como tenemos los cantos rodados por ahí. A los pies del castillo y a los pies de José Mari Sanz también, muchísimas gracias porque es no te un pases. placer. No. Hoy estoy un poco que he hecho la casa por la ventana, José Mari. No, pero es cierto, es un placer y es un gustazo tener personas que se han preocupado por conocer la historia, el arte, la cultura de sus localidades y que luego están también dispuestos siempre a trasladarlo y a mostrarlo al resto de los vecinos y en este caso también al resto de los espectadores. Así que muchísimas gracias. Me has puesto el caramelo en la boca con el siguiente reportaje que va a ser sobre los edificios, lo sabes, ¿no? Me lo imagino. Pero permíteme que te dé las gracias por lo que acabas de decir, pero que también para mí es una satisfacción encontrar a alguien que tenga sensibilidad y que conecte con las cosas que a mí me gustan. Por eso lo hago muy a gusto con vosotros. Así Pues, que gracias también a vosotros. Bueno, desde luego es un placer y bueno, ya hemos adelantado un poquito. El próximo reportaje será dentro de un tiempo, pero no mucho, y lo haremos también con José Mari Sanz. Vendremos a Falces y recorreremos estos maravillosos edificios. Hoy hemos dado alguna pincelada, barroco con mudéjar, esos aleros mudéjares maravillosos, pero todo esto lo vamos a ver, la heráldica, lo vamos a ver con muchísimo más detalle en el próximo reportaje. Ha sido un verdadero placer, conocemos bastante más del castillo de Falces y espero también que sirva para que a la vez que lo conocemos más, también lo empecemos a querer y a respetar un poquito más. Muchísimas gracias. A vosotros también, muchas gracias.